Bienvenido al módulo 2 del curso de matemáticas. Conceptos geométricos. Geometría, rama de las matemáticas que estudia las propiedades intrínsecas de las figuras, las que no se alteran con el movimiento de las mismas. Axioma, proposición tan sencilla y evidente que se admite sin demostración. Postulado, proposición no tan evidente como un axioma, pero que también se admite sin demostración. Teorema, proposición que puede ser demostrada, hipótesis más tesis. Punto. El punto no se define. Un punto geométrico es imaginado tan pequeño que carece de dimensión. Se suele designar por letras mayúsculas. Punto A. Línea. Conjunto de puntos. Línea recta. Es una línea en la que pasan dos puntos y forma una recta. Dos rectas no pueden tener más que un solo punto común. Se suele designar por dos de sus puntos con el símbolo encima, AB. Una línea tiene una sola dimensión, longitud. Cuerpos geométricos o sólidos. Tienen tres dimensiones, largo, ancho y alto. Superficies. Son los límites que separan a los cuerpos del espacio que los rodea. Tienen dos dimensiones, largo y ancho. Plano. Es un conjunto parcial de infinitos puntos. Se representa por un paralelogramo y se nombra por tres de sus puntos no alineados o por una letra griega. Poligonales. También se llaman así a las líneas quebradas. Sus segmentos reciben el nombre de lados y los puntos comunes de los lados se llaman vértices. Ángulo. Es la abertura formada por dos semirrectas, con un mismo origen llamado vértice. Bisectriz de un ángulo. Semirrecta que tiene como origen el vértice y divide al ángulo en dos ángulos iguales. Medida de los ángulos o grado sexagesimal. Se considera la circunferencia dividida en 360 partes iguales. Cada división se llama grado. Cada grado se considera dividido en 60 partes iguales, llamadas minutos. Cada minuto se divide en 60 partes iguales, llamadas segundos. Grados, minutos, segundos. Radián. Es el ángulo cuyos lados comprenden un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Clasificación de los ángulos. Ángulos adyacentes. Son los que tienen un lado común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. Ángulo recto. Es el que mide 90 grados. Ángulo llano. Es en el cual un lado es la prolongación del otro, mide 180 grados. Ángulos complementarios. Son dos ángulos que sumados valen un ángulo recto, 90 grados. Complemento de un ángulo. Lo que le falta a un ángulo para valer un ángulo recto. Ángulos suplementarios. Son los ángulos que sumados valen dos ángulos rectos, 180 grados. Suplemento de un ángulo. Lo que le falta a un ángulo para valer dos ángulos rectos. Ángulos opuestos por el vértice. Los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. Ángulos consecutivos. Tienen un lado común. Ángulos formados con dos rectas paralelas cortadas por una secante. Paralelismo. Dos rectas son paralelas cuando al prolongarlas no tienen ningún punto común. El paralelismo se expresa con el símbolo dos líneas paralelas, AB paralelo a CD. Perpendicularidad. Son dos rectas que cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales, y cada uno es un ángulo recto. Perpendicularidad entre rectas y planos. Una recta es perpendicular a un plano si es perpendicular a todas las rectas del plano que pasan por la intersección. Ángulo diedro. Porción de espacio comprendido entre dos semiplanos que tienen un borde común, arista. Para medir el ángulo rectilíneo de un diedro, se mide el ángulo formado por dos rectas perpendiculares a la arista en un mismo punto, de manera que las rectas estén en caras distintas del diedro. Perpendicularidad entre planos. Dos planos son perpendiculares si forman un ángulo diedro recto. Triángulos y teorema de Pitágoras. Triángulo es la porción de plano limitado por tres rectas que se cortan dos a dos. Los puntos de intersección se llaman vértices, A, B, C. Los segmentos son los lados del triángulo. El lado opuesto a un ángulo se nombra con la misma letra, pero minúscula. Un triángulo tiene elementos, tres ángulos, tres vértices, tres lados. El perímetro de un triángulo viene dado por la suma de sus tres lados. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Clasificación de los triángulos. Por sus lados. Isósceles.
tiene dos lados iguales y dos ángulos. Equilátero, tiene sus tres lados iguales. Escaleno, tiene sus tres lados diferentes. Por sus ángulos, la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Acutángulo, tiene tres ángulos agudos, menores a 90 grados. Obtusángulo, tiene un ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Rectángulo, tiene un ángulo recto, 45 grados. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto, y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Semejanza de triángulos. Se le llama semejantes a los triángulos cuando tienen ángulos iguales y lados proporcionales. Lados homólogos. Se refiere a los lados que se oponen a los lados iguales. Razón de semejanza. Razón de dos lados homólogos. Superficies, áreas y volúmenes. Circunferencia. Conjunto de dos puntos de un plano que equidistan de otro punto llamado centro, es decir, que están a la misma distancia de otro punto. Rectas. Recta secante a una circunferencia. Es la que tiene dos puntos comunes con la circunferencia. Recta tangente a una circunferencia. Esta tiene un solo punto común con la circunferencia, punto de tangencia. Recta exterior a una circunferencia. Recta que no tiene ningún punto común con la circunferencia. Recta normal a una circunferencia. Se refiere a la recta perpendicular de la tangente en el punto de contacto. Arco de circunferencia. Es una porción de la circunferencia. Círculo. Es el conjunto de todos los puntos de la circunferencia y de los puntos interiores de la misma. Área. Es la medida de la superficie. Esta se refiere al tamaño. Cuerda de la circunferencia. Es el segmento determinado por dos puntos de la circunferencia. Diámetro de la circunferencia. Es toda cuerda que pasa por el centro. Un diámetro divide a la circunferencia y al círculo en dos partes iguales. Semicircunferencias. Arcos iguales determinados por el diámetro. Polígonos y paralelogramos. Clasificación de polígonos. Convexo. Cuando está formado por una poligonal convexa, es decir, que todos sus ángulos internos son menores a 180 grados. Cóncavo. Cuando está formado por una poligonal cóncava, es decir, que al menos tenga un ángulo interior que mida más de 180 grados. Por sus ángulos, internos o interiores, son los que están formados por cada dos lados consecutivos. Externos o exteriores, son los ángulos adyacentes a los interiores, obtenidos prolongando los lados en un mismo sentido. Clasificación de los cuadriláteros, de acuerdo al paralelismo de sus lados opuestos. Paralelogramo. Los lados opuestos son paralelos 2 a 2. Rectángulo. Tienen los cuatro ángulos iguales y los lados contiguos desiguales. Cuadrado. Tiene los cuatro ángulos iguales y los cuatro lados iguales. Romboide. Tienen los lados y ángulos contiguos desiguales. Rombo. Tienen los cuatro lados iguales y los ángulos contiguos desiguales. Trapecio. Hay paralelismo en un par de lados opuestos. Tiene cuatro lados, de los cuales dos son paralelos. Rectángulo. Tiene dos ángulos rectos. Isósceles. Los lados paralelos no son iguales. Escaleno. No son rectángulos ni isósceles. Tienen todos sus lados desiguales. Trapezoide. No hay paralelismo alguno, es decir, que ninguno de sus lados son iguales. Simétricos. Tienen dos pares de lados consecutivos iguales, pero el primer par de lados consecutivos iguales es diferente del segundo. Polígonos semejantes. Se refiere a cuando tienen sus ángulos ordenadamente iguales y sus lados homólogos proporcionales. Funciones trigonométricas. Es un sistema o bien un eje de coordenadas rectangulares. Estas coordenadas se presentan sobre la recta X, eje de abscisas, y una recta perpendicular Y, eje de ordenadas. Ambas se toman del punto O, origen. Para desarrollar una función trigonométrica, se establece una unidad, se gradúan los ejes a partir del origen. La recta X se gradúa hacia la derecha, de modo positivamente y negativamente hacia la izquierda, mientras la ordenada se gradúa negativamente hacia abajo y positivamente hacia arriba. A esta estructura se le llama plan de cuatro cuadrantes. Relaciones fundamentales entre las funciones trigonométricas e identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son igualdades que se cumplen para cualquier valor del ángulo que está en la igualdad. Es necesario expresar todos los términos en función del seno y coseno. Resolución de triángulos. Consiste en calcular tres de los elementos, dados los otros tres. Resolución de triángulos rectángulos.
Como los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto, se puede resolver cuando se conocen dos de sus elementos, siempre que uno de ellos sea un lado. Resolución de triángulos oblicuángulos. Para realizar la resolución de triángulos oblicuángulos se aplican las siguientes leyes. Ley de los senos. Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Ley de los cosenos. El cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el duplo del producto de dichos lados, por el coseno del ángulo que forman. Ley de las tangentes. En todo triángulo oblicuángulo, la diferencia de dos de sus lados es la suma, como la tangente de la mitad de la diferencia de los ángulos opuestos a esos lados es la tangente de la mitad de la suma de dichos ángulos. Variaciones y gráficas de funciones trigonométricas, ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas son aquellas en las que la incógnita aparece como ángulo de funciones trigonométricas, es decir, que tiene más de una razón trigonométrica. Con este video concluimos el módulo 2 de matemáticas.